Roxana, Anaí, muy buenos días, bienvenidas y gracias por su visita a los estudios de Radio 90. Hola, buen día Mica, buen día Beto, buen día a toda la audiencia. Bueno, estamos acá como habíamos prometido, 8 de marzo, un día muy especial para nosotras y recargada con muchas actividades. Como recién decías Beto, esta es la primera vez que desde la Comisaría de la Familia estamos con las charlas preventivas, ¿sí? Siempre generalmente desde Jefatura se nos da un lineamiento de qué hacer o nos invitan a que, digamos, qué actividades teníamos previstas. Y bueno, este año nos pareció importante hacer este ciclo de charlas preventivas específicamente de la ley nacional. Recuerden que la otra vez cuando yo vine hablamos mucho de la ley provincial, bueno, ahora vamos a estar hablando de la ley nacional. Este ciclo de charlas preventivas va a estar destinado exclusivamente a empleadas de las municipalidades, ¿sí? Y abarcamos todas las municipalidades de nuestra jurisdicción, lo que abarca la Comisaría de la Familia, que va desde Huergo hasta Valle Azul. En el medio tenemos a General Enrique Godoy, a Chichinales y bueno, a Villa Regina. Estas charlas preventivas van a estar destinadas a un cupo de 30 mujeres. En el caso de Huergo, como siempre, Huergo nos sorprende, así que tuvimos que desdoblar la charla, vamos a estar 2 días. En Villa Regina son un total de aproximadamente 200 empleadas municipales, así que vamos a estar en 6 días dando las charlas. Y luego, bueno, tenemos también, Chichinales y Valle Azul se acoplaron los dos, y después tenemos en General Enrique Godoy. ¿Cuál sería el objetivo de las charlas? Bueno, el objetivo de las charlas está previsto a los fines de que las empleadas comiencen a distinguir los distintos tipos de violencia, no solo para aplicarlo en su ámbito laboral, sino en la vida cotidiana y en la vida de ellas mismas. Tenemos distintas actividades, tenemos proyecciones de videos que son todos de nuestra autoría, ¿sí? Son todos originales, igual que el material didáctico está construido por nosotras. Así que, digamos, son charlas muy dinámicas, destinadas a que comencemos a distinguir los distintos tipos de violencia. Como decía la otra vez, la violencia uno siempre cree que es física. No, tenemos otros tipos de violencia y algunos tipos de violencia totalmente naturalizados. Por ejemplo, en la crianza de nuestros hijos, en un sinnúmero de cuestiones que, a eso está destinado las charlas, ¿sí? Que comencemos a decir, esto no es normal, esto no es natural, o por ahí algunas situaciones que muchas mujeres viven como una sensación de angustia o de ahogo, y tal vez creen que es otra cuestión y tal vez estamos dentro de un marco de una situación violenta o ante una situación de riesgo. Entonces, con todas las herramientas que nosotras tenemos como profesionales, más los cursos y la capacitación, el objetivo es poder empezar a canalizar y brindarles a ella toda esta información que nosotros tenemos y empezar a identificar qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde, ¿sí? Así que bastante atareada. Sí, charlas que se van a proyectar, digamos, durante toda esta semana y la semana que viene, porque son tuvieron muchas. que desdoblar, son muchas. Sí, en total van a ser 10 charlas y las destinatarias van a ser 300 mujeres. Mañana vamos a estar en Ingeniero Huergo, el miércoles en General Enrique Godoy, el jueves en Chichinales, y ahí van a ir también las empleadas de Valle Azul, y el viernes arrancamos con la primera charla de Villa Regina. Y la semana que viene vamos a estar lunes con la segunda tanda de Huergo y el resto de los días hasta el viernes con Villa Regina. Te consulto, Roxana, ¿por qué empleadas del municipio? Bueno, nosotros en la comisaría tenemos un equipo de estadísticas, donde lo que hacen estas personas es leer todas las denuncias. O sea, no es que hay una denuncia y se archiva, se cajonea, no. Nosotros de cada una de las denuncias las trabajamos, independientemente del expediente judicial. Si bien no tenemos todavía el equipo profesional, tratamos de trabajar en cada una de las situaciones. Al realizar las estadísticas, advertimos que cuando las mujeres van a denunciar, y en aquellos casos donde son mujeres que tienen una relación laboral, en un porcentaje alto son empleadas municipales. Entonces, hacemos muchos análisis nosotros. Por ejemplo, hacemos análisis en cuanto en qué barrio son los que mayores situaciones de riesgo hay, o qué franja etaria. Bueno, esos son producto de la estadística. Y advertimos esto que nos llamó la atención. Entonces, cuando tuvimos que planificar las charlas, dijimos, ¿a qué mujeres se las destinamos? A este tipo de mujeres, ¿sí? Y bueno, nos recibieron muy bien, y yo creo que va a ser muy fructífero, ¿no? Más allá de la información, sino porque generamos algo interno, y ese es justamente nuestro objetivo. Ese hormigueo interno de decir, me parece que me identifiqué con este video, con esta... Bueno, con este tipo de violencia. Claro, entonces es esto, básicamente. Sí. Y con respecto a la ley nacional,
¿Qué nos podés comentar? Ya nos habías comentado un poco sobre la ley provincial, un poco la diferencia. Bueno, con la ley, también esto da la información a las mujeres de que diferenciemos la ley provincial y cuáles son las medidas cautelares, y la ley nacional tiene otras cuestiones, Claro. que algunas, si bien no están vigentes, no se rigen, no se aplican, por decirlo de alguna manera, en Río Negro, que sí sepan que existen. En este momento se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, la violencia obstétrica. No está reglamentada, regularizada en la provincia de Río Negro, pero sí existe. Entonces no significa que porque no haya una ley o no se aplique, si yo sufro violencia, no sé qué hacer. No, Claro. es violencia. Tal vez habrá que articularla de otra manera. Entonces, esos pequeños detalles, bajados a la realidad, con un lenguaje muy claro, son nuestro objetivo en las charlas. Bien, y bueno, bienvenida entonces también Anaí, te consulto sobre estas estadísticas. Obviamente en la entrevista de la semana pasada Roxana nos hacía la diferencia y la aclaración de que que es una comisaría de la familia la que tenemos en Regina, no una comisaría de la mujer, así que esta estadística abarca también a otros personajes, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos comisarías de la familia. De la familia, sí. En nuestra provincia no está reglamentada la 26485, que es la Ley Nacional de la Violencia contra la Mujer, sino, la 3040/4241, que es la de violencia familiar. Así que sí, tenemos dentro de la comisaría tenemos un gran porcentaje de mujeres que se acercan a denunciar violencia conyugal, que es la violencia de pareja, que esta sí entra en el ámbito de la 26485 y es la parte que nosotros podemos tomar la denuncia, que es la violencia doméstica. Después tenemos nosotras un montón de otras modalidades, porque al ser comisaría de la familia integran niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y la ley se desglosa un poco más en expresar otras personas que pueden estar dentro de la familia. Pero sí, tenemos estadísticas y el año pasado se radicaron más de 600 denuncias en Villa Regina, para que la gente tenga un poco de noción de la cantidad de denuncias que hemos recibido el año pasado. En el contexto de pandemia. Claro. En el contexto de pandemia, claro. Sí. El mes que mayor cantidad de denuncias se recibieron fue abril, que fue el segundo mes de la pandemia. Que estábamos en un aislamiento casi total. Sí, estábamos en fase 1 y en ese mes se radicaron varias denuncias. También en septiembre fue donde subió también la curva, fueron 68 denuncias, cuando el parámetro nuestro son 30, 40 denuncias por mes. Ese mes en septiembre fue muchísima la cantidad de gente que se acercó a denunciar. Octubre también con 65 denuncias, y en diciembre 59 denuncias, como para que la gente tenga noción del trabajo que se hace dentro de la comisaría. Y también otra de las estadísticas que nosotros podemos decir es que durante el año de pandemia la mayor cantidad de gente que se acercó fueron mujeres. Siempre la mayor cantidad de gente que se acerca son mujeres a denunciar. El 81% de las denuncias tomadas son mujeres y el 18% de varones. Que esto no significa que el varón no sufra violencia, sino que el varón se acerca menos a erradicar la denuncia. Entonces nosotros también, cuando se hace el trabajo de estadística, lo que tratamos de hacer es sacar este tipo de datos para el año siguiente poder realizar capacitaciones o charlas o eventos. ¿Para qué? Para que estos varones puedan acercarse a denunciar, porque sabemos que el varón es mucho más reacio a acercarse a una comisaría a hacer este tipo de denuncias, y más teniendo en cuenta que sufre violencia. Hay un montón de parámetros que lo afectan, ya sea los amigos, los jefes, los compañeros, los vecinos. Entonces tenemos que tratar de ayudar a estas personas también para que se acerquen. Ni hablar de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. O sea, en el año de pandemia, 4 personas con discapacidad solamente se acercaron a radicar denuncia. Esas son minorías, pero ellos también sufren violencia. Entonces tenemos que buscar la manera de que ellos también se acerquen a denunciar. Tener las herramientas, porque recibir una denuncia de una persona sorda con lenguaje de señas, eso también es muy complicado. Tiene que haber un intérprete. Una persona ciega tiene que tener la movilidad como para que él se pueda o ella se pueda acercar a la comisaría, movilidad reducida, las personas que tienen problemas para caminar y demás, que la puerta esté
accesible para ellas, o el entrar o llegar hasta la comisaría. Sí. Entonces, bueno, nosotros trabajamos un poco en eso, en base a las estadísticas que tenemos. Y bueno, la mayor cantidad de gente que se acercó a denunciar en cuanto a las localidades, obviamente Regina fue el 91,91%. Son más de 550 denuncias que recibimos exclusivamente de Villa Regina. Entonces, eso para tener en cuenta. Anaí, te quería consultar Sí. En referencia a lo que estás marcando de las estadísticas y estos parámetros que implican la no denuncia por parte de un hombre y a veces también la no denuncia por parte de una mujer. Esto un poco lo hablábamos la semana pasada cuando charlábamos con Roxana. ¿Cómo es el procedimiento por parte de la Comisaría de la Familia acá en Regina, o si hay un procedimiento general de Río Negro, para tratar la denuncia? Mi pregunta nace desde el punto en el que hay gente que no se anima a denunciar por vergüenza, por miedo, por diferentes circunstancias. ¿De qué forma se trabaja ese procedimiento para evitar que la denuncia salga a la luz, para evitar que la persona se sienta, ¿cómo decirlo? A ver, en un sentido de privacidad? No. Que sepa que si ella denuncia o él denuncia, que la gente, que el vecino no se va a enterar que él denunció, porque muchas veces psicológicamente pasa eso por la cabeza de una persona que tiene que hacer una denuncia y por vergüenza no la hace. ¿Cómo es el procedimiento de la comisaría? Bien, yo te voy a hacer un poco la introducción, pero bueno, Roxana te va a explicar un poco más acerca de las preguntas que estás haciendo. En realidad, existen las personas que no se acercan por miedo, por vergüenza, por el qué dirán. Nosotros dentro de la ley 3040/4241 existe uno de los principios que es la privacidad. Sí. De la persona que se acerca a denunciar desde la comisaría. La denuncia solamente se recibe, se eleva automáticamente en las 24 horas, se eleva al juzgado de familia, por ende los datos los tiene solamente la jueza. De ahí a que los vecinos o conocidos se enteren de esto, no tiene que ver ya con la comisaría, sino más bien con la convivencia de esa familia, ¿no? Pero la privacidad y la rapidez con la que se trabaja en la unidad es, ya te digo, 24, 48 horas. Si es fin de semana del viernes, se salta al lunes para elevar la denuncia, a no ser que sea un caso de extrema urgencia y hay una guardia en la ciudad judicial en la cual recibe la denuncia al momento para activar todas las medidas. ¿Cuál sería el caso, antes de pedirle a Roxana, cuál sería un caso de extrema urgencia? Nosotros hemos tenido a lo largo de estos 4 años que lleva la unidad en Villa Regina casos de mujeres que se han acercado a la madrugada con los chicos descalzos, en camisón, huyendo de su casa, y creo que eso es extrema urgencia, y más allá de elevarlo y que accione enseguida el Poder Judicial, nosotros también tratamos de contenerlo cuando tenemos los medios, con alimentos, porque han venido niños madres con niños, con pañales o con leche, o para pasar ese momento. Y después, esperar que accionen, porque también trabajamos articuladamente con el Poder Judicial, con CENAF, con un montón de otros organismos que trabajan en Villa Regina en pos de mejorar esta situación de violencia de la mujer. Bien. Sí, un caso, por ejemplo, de extrema urgencia, recuerdo que hace algunos meses la señora se escapó de la casa, estaba encerrada y no tenía medios de comunicación. Entonces, con un momento de descuido a su agresor, logró escapar y deambulaba por la calle. Entonces estaba con camisón, ¿sí? Y no tenía calzado y no tenía medios de comunicación, no estaba bien orientada respecto a en qué barrio se encontraba. Y bueno, eso es una situación de extrema urgencia, ¿sí? Entonces, ahí un móvil policial enseguida la pudo contener y ahí enseguida se dirigieron a la comisaría. Ahí en esos casos, es un caso de extrema urgencia, por ejemplo. Todos los casos son graves y todos son urgentes. Claro. Siempre, es como que siempre lo mío es urgente, ¿no? Por eso preguntaba Pero esas yo, son situaciones así puntuales. claro, por eso mi pregunta nacía, porque quería saber cuál era la diferencia entre esa situación y una mujer que llama o se acerca porque está recibiendo amenazas por parte de su pareja o expareja, y en ese trayecto de viernes a lunes, Claro. que puede suceder cualquier cosa,
que todos sabemos, las consecuencias que puede traer violencia dentro de la casa. Por eso quería saber cuál es la diferencia entre extrema urgencia y un caso que se puede esperar de viernes a lunes. Sí, bueno, en esos casos nosotros tenemos un protocolo donde con determinadas preguntas, determinados datos, nosotros vamos sabiendo la situación, el nivel de riesgo, decimos nosotros. Digamos, con determinadas preguntas, dónde vive, que esta persona consume drogas, consume estupefacientes, o sea, un par de situaciones que nosotros lo encuadramos y logramos determinar el nivel de riesgo. Cuenta con, recién me decían que trabajan con otros organismos, pero ¿la Comisaría de la Familia cuenta con algún centro de asistencia para cuando llega una madre con sus chicos, como en esta situación que me decían, o no? Sí, no tenemos técnicamente un centro de asistencia, sí tenemos algunos recursos para una necesidad primaria. Bien. Por ejemplo, tenemos un ropero, alimentos, o sea, no tenemos, no es un lugar de contención porque inmediatamente le damos intervención a la CENAF o al Consejo Local o Consejo Provincial. Ahí enseguida articulamos. No es, digamos, la contención es la contención primaria. Llega y enseguida vamos articulando con todas las instituciones. No es que tenemos un lugar para que se quede a dormir. No, eso no tenemos. O, por ejemplo, un móvil disponible para llevarte a la casa de... No, por el momento no lo tenemos. ¿Y eso cómo se resuelve en el caso de que una persona no quiera volver a la casa porque sabe lo que puede pasar? Bueno, sí, ahí enseguida articulamos con los otros organismos y tratamos, se hace, bueno, vienen las asistentes sociales del organismo que corresponda y le buscan un lugar, digamos, donde pueda estar contenida. Por ejemplo, ¿podés estar donde tu hermana? No, mi hermana no. ¿Podés estar donde una amiga? Siempre vamos encontrando una persona de referencia para poder ayudar a esta mujer. Sí, sí. Y yo te consulto, Anaí, respecto a estas estadísticas, si se incluye algún caso de, por ejemplo, violencia hacia personas trans o disidencias, si se contemplan estas estadísticas, esos datos. Sí, se contemplan, pero no está marcado como estadística, Claro. ya que nosotros dentro de... Cuando recepcionamos una denuncia, obviamente a la persona directamente le preguntamos el nombre y el apellido y por ende, si su nombre es, por ejemplo, Anaí, se lo pone como Anaí, por ende entra dentro de la estadística de femeninos o mujeres, y bueno, si su nombre es Luis o Alberto dentro de los varones, pero no se marca específicamente si es una persona trans o una persona con otra diversidad de condición sexual, porque creemos también que esto marca también una estigmatización en la persona. Si una persona se autopercibe con un nombre de mujer, obviamente tenés que tratarla como mujer. Sí, Es justamente iba a esa pregunta, digo, ¿cómo Claro. se la trataba? No. Es parte también de la capacitación que tienen nuestros compañeros para tratar a la gente. Porque- Consultar entonces cómo se autopercibe esa persona. Exactamente, presentás tu DNI o cómo te llamás, automáticamente la persona te va a decir, me llamo Anaí, por ejemplo, y listo, ya está. O sea, no hace falta estigmatizar sobre una condición sexual. Vinculado a esto que me cuenta mi compañera, la otra vez una persona hacía una consulta por la fanpage y decía, quiero ir a denunciar pero no encuentro mi DNI. Entonces, digamos, yo no puedo ponerme tan rigurosa y decirle, no, si no tenés el DNI no venís a denunciar. O, por ejemplo, entra una persona y le digo, ¿cómo se llama? Me llamo Juan Pérez, ¿no? Páseme el DNI. No, si me está diciendo que se llama Juan Pérez, se llamará Juan Pérez, ¿sí? Claro. Luego se le pide el DNI por otras cuestiones de, como dice mi compañera, de datos, de estadística, algunos papeles que nosotros tenemos que completar, pero en principio no tenés tu DNI, igual podés ir a denunciar. Claro. Y si vos me decís que te llamás de determinada manera, te llamás de determinada manera, ¿sí? Bien. Igual, por ejemplo, vinculado con el domicilio también, ¿dónde estás viviendo? Viste que siempre uno tiene ese problema, ¿no? Mi DNI dice tal domicilio, no. Claro. Entonces, datos reales, o sea, somos muy de campo, digamos, datos reales, dónde vivís, o sea, ese tipo de contención. Y un poco vinculado a tu pregunta de recién, nosotros continuamente nos estamos capacitando, ya sea en la provincia, con cursos online del Ministerio de Seguridad, y también estamos yendo a otras provincias. Entonces, bueno, esto que vos nos estás preguntando es muy novedoso y nos estamos capacitando en eso. ¿Sí? Todo lo que es personas trans, también estamos haciendo un curso de homicidio vinculado a esto, o sea, es como que nos estamos capacitando bastante. Sí, lo que pasa es que nuestra ley provincial es tan amplia, Claro. que no podés solamente capacitarte en violencia contra la mujer, porque tenés el grooming que afecta a los niños y adolescentes y es muy grave y está surgiendo demasiado, o sea, el auge es increíble en nuestra región. Entonces también tenés que capacitarte y tenés que capacitar o darle charlas a los chicos de secundario, que es lo que hicimos en el 2018 y 2019, que hacíamos semanas completas de capacitar a chicos, hemos capacitado escuelas completas a chicos
sobre la violencia en el noviazgo. Sí. Y también nos han llamado para hacer capacitaciones sobre grooming. Sí. O en las Que eso semanas debería de- acompañar en realidad la ESI, que tiene que darse en Claro, todas las bueno, escuelas. justo eso te iba a decir. En varias escuelas nos llamaron para hacer el cierre de la ESI. Claro. Entonces al cierre iban, qué sé yo, los chicos y en otras escuelas iban los padres. Entonces nosotros capacitábamos a los papás. Y gracias a esas capacitaciones han surgido algunos casos de grooming que han intervenido las autoridades y bueno, gracias a Dios se han resuelto y se han frenado a tiempo. Anaí, te consulto, Sí. ya que estamos hablando de grooming y lo que tiene que ver con violencia a través de redes sociales y demás, ¿se puede hacer una denuncia por acoso virtual? Me refiero a esto, una persona que todo el tiempo te está comentando fotos, todo el tiempo te está escribiendo, o en este tiempo que se ha puesto muy de moda, que a veces hay mujeres que reciben fotos de un hombre desnudo, por ejemplo. ¿Se puede denunciar eso y de qué forma se hace? Sí, nosotros por un lado tenemos la Ley Nacional de Grooming, que es una ley que a su vez modifica el Código Penal, y esto siempre interviene en sede de fiscalía, ¿sí? Sí. Porque es dentro del ámbito penal. Nosotros igual también recepcionamos, no es que recepcionamos la denuncia, utilizamos otro mecanismo, pero sí, se pueden acercar a nuestra comisaría y enseguida articulamos. Hemos tenido muchos casos de este tipo de situación. El grooming es un delito específico donde una de las partes oculta su verdadera identidad con el objetivo de satisfacer sus intereses sexuales, y del otro lado la víctima suele ser una persona en un estado de vulnerabilidad, que puede ser un menor. Hay palabras que me cuesta decirlas porque no son de esa manera, menor de edad, etcétera, pero el grooming es un delito específico. Si vos me decís, yo publico fotos y abajo siempre hay un pesado que me está comentando, eso es otra cosa. Ahora, el tema es que yo soy, por ejemplo, una chica de 13 años y de repente tengo a Juancito, ¿no? Y Juancito es re buena onda y tiene también 13 años y nos empezamos a chatear y tenemos una especie de noviazgo y por allá me empieza a extorsionar y me dice, mira, si no me mandás una foto así o la foto que me mandaste la otra vez, le voy a decir a tus papás, o ahí empieza ese vínculo tóxico, como dicen los chicos ahora. Ahí es una situación de grooming. Tienen que darse, cuando hablamos de delitos penales, nosotros tenemos algo que se llama la tipicidad como elemento del delito y tienen que darse determinadas circunstancias. La extorsión es una de ellas. Claro, exacto. La conducta tiene que ser típica, de darse determinadas cuestiones. Si no, comentarios, y esto siempre me está comentando cosas, bueno, será otra cosa, pero el delito de grooming tiene esas otras características. La manipulación, la extorsión, bueno, tiene muchas variantes, ¿sí? Claro, el grooming siempre se tiene que dar cuando la parte vulnerable es un niño, niña o adolescente y del otro lado tenés un adulto que se hace pasar por un niño, niña, adolescente. Claro, que oculta su verdadera identidad. Claro. Y no necesariamente tiene que ser masculino. A veces uno cree que es un hombre que se está escondiendo. No, hay casos de... O sea, no está vinculado con el sexo. Puede ser femenino y masculino. Y del otro lado lo mismo. Casualmente nosotros hicimos un curso muy interesante, hacemos muchos cursos, hicimos un curso muy interesante, bueno, con el referente de la asociación, bueno, todavía no somos miembros de la asociación, pero estamos en eso, vamos a ser miembros de la asociación de Grooming Argentina, Así que es. bueno, de paso una info, hay una aplicación, uno puede denunciar el grooming con el propio celular, bueno, estamos en vías de eso, ¿no? De ser miembros de esa asociación. Grooming Argentina se llama. Exacto. Grooming Argentina. Una aplicación que bajás y enseguida podés hacer la denuncia. Me fui. Entonces, bueno, de esas cuestiones también nosotros nos capacitamos y brindamos capacitaciones. Y por ejemplo, vos te pones a pensar y si eso haría la comisaría de la familia, el de la familia, no, tal vez no lo hacemos. Claro. Pero es un todo. Sí. ¿Sí? Y la realidad va avanzando y las leyes se van quedando atrás, pero no porque sean antiguas, no, se van quedando atrás porque la realidad va mucho más rápido. De todas formas, me gustaría rescatar esto que vos mencionabas en la entrevista anterior, porque está bueno también reiterarlo, que es que si por ahí llega una denuncia de una mujer, que vos hablabas de que tenían que tener vínculo para que se pueda tomar la denuncia en la comisaría de la familia. Pero si llega un caso en el que no tienen vínculo, de todas formas toman la denuncia. Sí, ahí o la derivan, pero claro. la toman en el momento, digo. Sí, analizamos la circunstancia y ahí enseguida, si no tomamos la denuncia, le informamos a la persona qué es lo que tiene que hacer. O sea, nunca se va a ir, acá vine y no me dijeron nada. No, siempre va a haber alguien que te va a evacuar tu duda. Nunca te vas a ir, vine ¿Por acá. qué pasa? Viste que no fui, no me quisieron tomar la denuncia, no porque no era acá y la gente como no saben a dónde ir. Existen muchas personas que van a denunciar el acoso laboral, Claro. que es uno de los que más se da en la actualidad, y nosotros lo que tratamos es que, como dice Roxana, es que no se vaya con las manos vacías. O sea, si la denuncia no se puede tomar en la unidad, lo asesoramos a esta persona para que vaya al lugar donde le van a tomar la denuncia y los pasos a seguir que hace
lo que hace el Poder Judicial luego de haber recepcionado la denuncia. Eso es lo que hacen nuestras compañeras, por lo general, cada vez que viene una persona con violencia laboral, porque en general si la persona no tiene con vínculo familiar, no está dentro de la 30-40, que es lo que nosotros trabajamos, pero Claro. siempre asesoramos a la persona para que no dé vueltas, porque la revictimización de contar Sí. tu suceso, tu situación de violencia es muy desgastante para la persona. Entonces nosotros evitamos eso. También situaciones de acoso callejero, se me viene a la mente que es Claro. Sí. que eso sí. sucede mucho. Sí, que los persiguen o que salen al centro y pasa un auto, pasa una camioneta o van a comprar y la camioneta sigue, que están en la plaza y la camioneta está enfrente. Sí, eso pasa. Sí, Eso hay pasa, muchas cosas que igualmente, pasan. entonces ustedes asesoran, como vos decías, asesoran a la persona para que pueda... Radicar la denuncia donde corresponde. Sí. Anaí, la semana pasada cuando hablábamos con Roxana, yo le hacía una pregunta que tenía que ver con la 30-40 y que muchas veces es una restricción de acercamiento que no se respeta, ¿no? Porque muchas veces pasa, y quizás vos con las estadísticas me vas a poder aclararse en qué punto esto se respeta y en qué punto no. Preguntarte si hay alguna intención, algún movimiento a futuro o algo como para poder generar otro tipo de ordenanza o de ley que ya directamente genere la prisión o algo para ese acosador, para ese abusador, para ese violento o violenta, llamémosle de los dos puntos porque estamos hablando de la comisaría de la familia, en estos casos que la 30-40 no se respeta. Sí. Con respecto a que se lleve o se haya otra medida cautelar, es muy difícil desde la comisaría porque eso corre por cuenta del Poder Judicial y bueno, Sí. son leyes, son artículos que tienen que aprobarse y trabajarse. Nosotros lo que hacemos cuando dictamos, o sea, justicia dicta una medida cautelar, es tratar de que se cumpla. Para que se cumpla tienen que hacerla cumplir tanto la persona que no se puede acercar como la persona que radicó la denuncia, que pidió la medida. Entonces, si vos ves que el agresor se acerca a tu casa, llamar automáticamente al 911 para ponerlos en aviso. Si esa persona vuelve a acercarse a tu domicilio, tenés que estar continuamente llamando porque de las dos partes necesitas tener la colaboración. Es más, en el oficio donde se dispone esta medida, especifica que las dos partes tienen que colaborar para que la medida se cumpla. Así que desde nosotros tratamos de que las dos partes cumplan y así se le informa a la persona. Fue notificado de una medida cautelar, prohibición de acercamiento, no se acerque al domicilio y la otra parte que sí se acerca, que denuncie. Que llame al 911 para que esto pueda evitarse. La idea de la medida cautelar es que cese la situación de violencia. Claro, ese es muy bien. Ese es el objetivo. fin. Claro, que cese la situación de violencia. No que, por ahí yo doy ejemplos muy muy básicos, ¿no? Pero no que fulanito no se me acerque. Si, ay, estoy cansado, no quiero que fulanito se me acerque, ¿no? Voy y hago una de 30-40. No. Lo que nosotros analizamos siempre, volvemos al punto que es la situación de violencia. ¿Hay una situación de violencia real? No quiero que él se me acerque porque no quiero verle la cara o porque me engañó con otra. Yo doy ejemplos muy criollos, ¿eh? Claro, sí. Me engañó con otra, no le quiero ver la cara porque se fue con mi prima, ¿no? Yo siempre tengo datos de color, no quiero que se me acerque 30-40. No, porque no hay una situación de violencia. Nosotros siempre cuando estas situaciones nosotros ya lo sabemos manejar muy bien, la charla, la contención, vamos dirigiendo hacia el punto que nosotros queremos ir. Y cuando no hay situación de violencia no corresponde la denuncia. ¿Y no cómo es se que actúa ven- si hay una mentira en la denuncia? Es decir, que la persona justamente va por esto, que no quiere verle la cara, pero miente que es golpeada o golpeado. Claro, porque ahí hay un tema. Por ejemplo, con lo que es violencia física tenemos otras herramientas, pero en una charla nosotros, digamos, con la empatía que vamos generando y nuestras capacitaciones logramos advertir, ¿sí? Ajá. Vos te estás acercando a una unidad policial, charlamos, cuándo comenzará nuestro episodio de violencia, con las charlas que nosotros vamos y la entrevista preliminar que le vamos haciendo a la persona, enseguida advertimos. No es que le decimos, sos una mentirosa, no estás... Claro. No, advertimos la situación. Si hay una verdadera situación de violencia, enseguida nos damos cuenta. ¿Sí? Y enseguida nos damos el nivel de riesgo. En un determinado momento de la conversación la persona dice, no, en realidad, ¿sabes qué? No quiero que se me acerque, por eso quiero la prohibición de acercamiento. No,
Claro. No hay una situación de violencia. Las medidas cautelares están destinadas al objetivo de hacer cesar esa situación o minimizarla en la medida de lo posible, porque a veces uno tiene vínculo con el otro, lo tiene que tener inevitablemente. O bien también puede ser uno de los casos, me imagino, ¿no? Que no existió violencia, pero vos creés fervientemente, esa mujer cree que puede llegar a pasar algo por alguna amenaza, por alguna frase que le dijo. Por el temor. Entonces, claro, pero ahí tenemos un tema. Vos me decís, todavía no sucedió la violencia, pero tiene miedo. Entonces, pero una amenaza, una frase, ahí ya hay algo. Hay como un olor a violencia, digamos. Claro, hay indicios. Claro, hay indicios, o sea, no. Entonces ahí tratamos de ver cuál medida cautelar o qué herramientas legales le damos a esta mujer para que pueda, que no tenga esa sensación de miedo, porque no debe vivir así. Es decir, le damos las herramientas legales. O sea, no está sucediendo el hecho, bueno, vamos a prevenirlo. Bien. Que también a veces nosotros como capacitadoras intentamos hacer eso, hacemos charlas preventivas, tratamos de prevenir, ¿sí? Antes de que los hechos sucedan. ¿Cómo prevenimos? Con información, con educación, con las capacitaciones que estamos dando. Con respecto a lo que estaban preguntando recién, un dato como para tener en cuenta, el trabajo que hacen nuestros compañeros al recibir a la persona cuando ingresa a la unidad es muy importante, porque el trabajo que se hace en la unidad es interno. El personal que trabaja con nosotros, nuestros compañeros, no salen a hacer prevención a la calle. Claro. Están exclusivamente para recepcionar denuncias y trabajar con la persona. Entonces, cuando una persona llega a la unidad, no es un trámite de 2 minutos. No. La persona que está en la guardia, lo que primero hace es tomar conocimiento de los datos de la persona y luego se entrevista con ella. Y ahí verifica qué tipo para empezar a sacar datos, qué tipo de denuncia o qué es lo que la persona quiere hacer. Una vez que esto se realiza, recién pasa a la unidad, a la oficina y se realiza el escrito. Pero no son denuncias de 20 minutos, por ejemplo. O por ejemplo, no es la persona que te atendió en la mesa de entrada la que va a decidir si vos le contás, hola, ¿qué tal? Vengo a hacer una denuncia, a ver qué cosa. No te corresponde, tiene que ir a tal lugar. No, generalmente nosotros tenemos, mi compañera te va a decir, me aguardo unos minutos y va y le consulta. Nosotros tenemos un sistema de jerarquías dentro de la comisaría, entonces ese compañero le va a ir a consultar al otro brevemente, le va a decir qué te parece, así, a ver, y si a ellos les genera una duda, bueno, vamos a preguntarle a nuestro superior, y así, por eso también tenemos determinados profesionales en la comisaría que estamos siempre disponibles. Entonces, si a un compañero le genera duda, para no dar una respuesta incorrecta, le pregunta al otro compañero, pero no es que se lo preguntan enfrente de la persona. O por ejemplo, hay que hacer tal vez una llamada interna a fiscalía. Entonces, le dice, aguarda unos minutos, llamo para hacer una consulta. O sea, siempre tratamos de consultarnos entre nosotros. Bien. Por eso también el acabado conocimiento que tenemos todos de todas las situaciones. No es que va a venir, me ha pasado muchas veces, que un compañero tal vez fue al baño y tal vez Claudia tuvo que ir un ratito a la mesa de entrada y no es que llega y dice, mira, no, este no es mi lugar, no sé qué me estás hablando, chao, me voy. No, generalmente todos tenemos conocimiento de todo. Pero vuelvo un poco a lo que decía Beto, pero sin embargo siempre cumplimos con nuestro principio de la confidencialidad. No es que yo digo, vos sos María, la que venía a denunciar siempre, bueno, María vino a denunciar otra vez. Claro. No es así. Nosotros dentro de una comisaría tenemos el principio de gratuidad, es gratis, no hay que pagar para hacer la denuncia, el principio de la celeridad, o sea, somos rápidos, tenemos un tiempo para hacer la elevación de las actuaciones, y la confidencialidad, ¿sí? Esos datos no se los damos. O si viene fulano a preguntar, ¿vino fulanita a denunciar? Sí, vino hace un rato, ya se fue. No, ni siquiera, y esto acá hago un paréntesis, con respecto a mi área, ni siquiera los abogados, ¿sí? Ni si por ahí han venido algunos profesionales, hola, quiero saber si denunciaron a fulano. No te puedo dar esa información. Claro. No te la puedo dar, ni yo ni mis compañeros. Yo tengo una última pregunta y tiene que ver con qué edad tengo yo qué edad necesito para denunciar. Me parece que está bueno saberlo porque en el punto de si un adolescente puede ir a denunciar que sufre violencia o que ve violencia en la casa, pues capaz la madre o el padre no se anima a ir y va el hijo a denunciar o la hija, ¿y qué edad? Porque capaz que un adolescente de 15 puede, pero capaz que es un nene de 10 años, por ejemplo. Un nene de 10 años que se anima porque está cansado de ver cómo el papá le pega a la mamá. ¿Puede ir a denunciar? Sí, por ejemplo, un niño de 10 años probablemente no vaya a la comisaría, no es que agarra la bici y va hasta el Cumelena a denunciar, pero ¿a quién le va a contar? ¿A la maestra? ¿O le va a contar a la mamá de un compañerito? ¿O le va a contar al amiguito y el amiguito le cuenta a la madre? Sí, en ese caso sí, se toman denuncias. Tenemos los organismos que los protegen y generalmente un representante, ¿sí? Ahí buscamos como una especie de tutor, un referente. No es que mira Juancito, pobre Juancito, ¿no? Se llama y Juancito. Si un adolescente menor se anima a ir a un adolescente de 14, 15 años que ya tiene más coraje, ¿puede hacerlo? Sí, los adolescentes se pueden acercar
todos se pueden acercar Sí. a la unidad. Bien. Niños, adolescentes, se pueden acercar a la unidad solos. O Sí. sea, las puertas de la unidad están abiertas. El tema es el siguiente. Los adolescentes que tienen de 17 años hacia arriba pueden radicar la denuncia solos. Ujú. Si tenés de 16 años para abajo y vas solo a la unidad, nosotros tenemos la obligación de llamar al ente, que es el CENAF, Ujú. que venga un representante, un adulto o una persona, una operadora, para que esté con ese niño o adolescente y que firme la denuncia en nombre de ese niño, pero se toma A modo el de relato, tutor, claro, a modo se de- toma el relato sí. del niño, o Sí, sea, sí. las palabras son del niño. Sí, sí, sí. Y él cuenta todo, pero firma la operadora que esté de turno. Pero sí, se pueden acercar. Cuando son mayores de 16, a veces la figura que nosotros la llamamos de tutora, a veces es una prima, por ejemplo, un primo, una hermana. Esa es la figura que nosotros vemos como tutora a veces. Fue de una chica de 16 años, es menor y anda con la hermana, que es más grande. Bueno, sí, entonces esa es la figura de tutor. Claro. No es que le decimos, Hermana, amiga, vecina, Claro. compañera de colegio, nosotros esa figura docente. buscamos de tutor. Sí, sí, sí. Sí, Se sí. pueden acercar. Y una cosa que yo quería decir, que nosotros tomamos denuncias porque por el tema de la gravedad que me había quedado, nosotros hemos recibido denuncias donde la mujer recibe esa violencia que es invisible, Ujú. que no es un golpe, que no la insulta, que no la trata mal, pero son determinadas acciones que te van generando sumisión, que te van Miedo. generando miedo. Es algo que es imperceptible a la vista del resto, pero si Juancito es re bueno, nos invita a comer, la pasamos bien, pero Juancito, cuando está con su pareja, con María, ponele, hace un montón de acciones que son muy chiquititas, imperceptibles, que generalmente ocasionan una violencia extrema a nivel mental en la mujer. Por eso, Bueno, esas claro. denuncias nosotros, por eso yo te decía lo del tiempo del relato y el tiempo que está la persona que le va a tomar la denuncia. Tenés que escuchar, tenés que tener una escucha activa al escuchar a la mujer que se acerca y te cuenta esos relatos, y vos tenés que tener la suficiente capacidad que la tienen nuestros compañeros para redactar textual, para que la jueza al leer esa denuncia se dé cuenta la gravedad de las acciones que sufre esa mujer. Por eso qué importante, por un lado, la capacitación desde, Sí, desde sí. la comisaría de la familia, desde las personas que reciben, de sus compañeros, y por otro lado, el tiempo que ustedes Sí. le dedican a la entrevista, porque mientras la persona más hable, más se va a notar el relato de... Sí. A veces uno lo que necesita, muchas veces nos ha pasado personas que han venido decididísimas a denunciar y se van sin denuncia, y cuando se van nos dicen gracias por escucharme. Claro. Y vos decís, ¿pero hizo denuncia? No, porque tenemos que hacer nuestras anotaciones. ¿Hizo denuncia? No hizo denuncia, pero necesitaba que la escucháramos. Pero dentro de nuestra experiencia y nuestro análisis sabemos que a esa persona no es que le llegamos, sino que al haberlo escuchado y esa propia persona verse escuchado, le hace bien y probablemente dentro de un tiempo va a volver a venir y ya convencido de la denuncia. Claro. Ese es otro tema. Cuando denuncian, como yo la otra vez lo comentaba, seguramente antes se lo contó a la amiga, a la hermana, y llegó a la comisaría como el punto final. Y otras veces van decididos a la comisaría, pero ¿qué pasa? En esta cuestión que de la violencia es un proceso. ¿Sí? Ujú. Es un proceso en decir, bueno, estoy en una situación de violencia, esto no tiene que ser así, es todo un proceso, no es de un día para otro. Por eso, volviendo un poco a lo que nos decían recién, ¿cómo te das cuenta si miente o no? Porque nosotros al trabajar tanto en esto, Claro. enseguida advertimos las cuestiones. Hay son? situaciones típicas, Claro. hay frases típicas, hay... Claro, ¿cuáles son la verdadera intencionalidad de esta persona? Si es un conflicto familiar, de pareja, un conflicto económico, Claro. o la verdad, la necesidad de una medida cautelar. Esto es con el objetivo de evitar el uso y el abuso de las De la- denuncias de la 30-40, 30-40. porque después llenamos al juzgado de expedientes de 30-40, el juzgado no da abasto, parece que fuera un juzgado que no trabaja, y no es así, es que por ahí no sabemos hacer bien el filtro de estas situaciones. Claro. Así que bueno, todo esto forma parte de nuestro trabajo. Y Y yo... mucho más. Sí, Sí, mucho. mucho más. Yo por último quería consultarte, en realidad quería que me repitas, por favor, porque la verdad es que me parecen alarmantes los números, por lo menos en Regina, de las estadísticas.
Y no sé si quieres mencionar de las otras localidades también. Sí, mira, como para decirte algunos números para que la gente tenga en cuenta, el año pasado, te digo lo que, bueno, por meses ya te lo dije, las personas en situación de violencia que fueron a denunciar también, los tipos de violencia que pudieron nosotros identificar. recabamos, sí, exactamente. La primera, teniendo en cuenta que fue un año de pandemia, fue la física, con un 53% de personas que sufrieron violencia física. Perdón, la primera fue la psicológica emocional. Esta es los insultos verbales y bueno, el trato que tiene la persona agresiva con la agredida. El 70% de denuncias fueron de violencia psicológica y emocional. Bueno, después la física, la segunda, con 53, que a nosotros nos llamó muchísimo la atención la violencia física, porque el año anterior, en el 2019 no había superado el 40%. Claro. Y este año superó el 50%. Tenemos la negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que está marcado dentro de la 30-40, que ahora Roxana te va a explicar, y fue de un 10%. Claro, la negligencia es un tipo de violencia entre la 30 y 40 que generalmente lo advertimos como situación de riesgo en los niños, ¿sí? Por ejemplo, adultos mayores. O adultos mayores, exacto. Generalmente son los grupos más vulnerables. Por ejemplo, el papá dice, no, vamos a hacer, siempre hablamos de la mujer, del papá, ¿no? El papá dice, yo cumplo con el régimen de visita, paso cuota alimentaria, pero los chicos siempre andan con ropa sucia, o el chico me vino con un, no sé, le falta descalzo. Y yo le doy plata para que compre zapatillas, o fui y no estaba la mamá, o el chico fue y se había orinado encima y no lo cambiaron. O por ejemplo, nene me dice, papá, me duele mucho la panza, pero si yo le paso la cuota alimentaria, ¿por qué no le da comida? O por ejemplo, lo fui, lo busqué, lo llevé a la escuela y la maestra me dijo, qué bueno que vino a la escuela, hace una semana que no viene. Entonces, ¿es violencia? No, pero tengo un niño en riesgo. Eso es negligencia. Claro. Generalmente, o por ejemplo, bueno, hemos tenido casos... adultos mayores, increíble. De adultos mayores, sí. Por ejemplo, van a ver una de las hijas se acercó a ver a su mamá, que tiene una señora que la cuida, y cuando fueron a ver a la casa no tenían alimento. La señora que la cuida no estaba, había otra. La señora también no se encontraba en condiciones de higiene. O hemos advertido a algunos que iban a la casa y la persona que los cuidaba le había vendido todas las cosas. O, por ejemplo, yo denuncio a uno de mis hermanos, que es el que se encarga de la tarjeta o de cobrarle la jubilación, y resulta ser que a mi papá le falta de todo. Entonces, esas son situaciones de riesgo, que no encuadran dentro de la violencia como típicamente la conocemos, pero es negligencia. Estamos hablando de grupos de vulnerables. Claro, exactamente. O personas con discapacidad también. Sí, o descuido, el famoso descuido de los niños. Dentro de las modalidades, te digo el último, sí. Dentro de las modalidades de violencia, bueno, la más alta es la violencia conyugal entre pareja. La segunda es la infanto-juvenil, la violencia hacia los niños y adolescentes. También tenemos violencia familiar. Esta violencia nosotros la tipificamos dentro de un primo con un abuelo, el nieto con el abuelo, entre hermanos. ¿Qué otra violencia? Padrino y ahijado. También. Ese tipo de familia que no es la familia directa. Claro. Entonces, o el yerno con también, sí. suegros. Con el suegro, o los ex suegros, también. Con los ex yernos o nueras. Las cuñadas. Con las cuñadas. Hay un vínculo, ¿ves? Sí. Es más extenso, pero hay un vínculo. Exactamente. Las personas con discapacidad, solo el 0,65% fueron a denunciar, que yo te digo que son 4 personas las que se acercaron con discapacidad, y ahí tenemos que hacer hincapié para que estas personas se acerquen más a realizar denuncias. Y otro tipo de modalidades también, un 5%. Bueno, estas son, entre otras, los porcentajes que tuvimos el año de pandemia. Más de 600 denuncias. Bien, perfecto. Roxana, Anaí, nosotros les agradecemos por esta visita, por haber venido en el día de hoy, por esta charla, y obviamente ya saben, los micrófonos en la radio están abiertos siempre que tengan información, estadísticas o quieran difundir algo, las puertas de la radio están abiertas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.